Estados Unidos jugando al héroe del mundo una vez más. Porque claro, ¿qué más podría salvarnos de un conflicto que ellos mismos han estado alimentando desde las sombras? La maquinaria bélica estadounidense siempre lista para intervenir por la paz. Ahora se ve más interesada en ver hasta dónde puede presionar a Rusia sin quemarse los dedos. Todo mientras los europeos, fieles seguidores de la agenda de Washington, aplauden desde la grada, sin darse cuenta de que están sentados sobre un polvorín. Pero, ¿qué pasará cuando las consecuencias de sus decisiones les golpeen en la cara? ¿Será Occidente capaz de manejar el monstruo que ellos mismos están despertando? ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El eco de la guerra resuena en lo profundo del corazón de Occidente. Pero la verdadera pregunta es si están dispuestos a jugar con fuego hasta el final. Las palabras de Vladimir Putin, lanzadas como flecha envenenada, no podían ser más claras. Occidente, representado por la maquinaria de la OTAN, flirtea con una implicación directa en el conflicto ucraniano, y el líder ruso no dejará pasar la oportunidad de advertirles de las devastadoras consecuencias que ello traería. Si se toma esta decisión, significará nada menos la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania. Esta es la implicación directa, sentenció Putin ante la prensa con la seguridad de un estratega que ha medido cada movimiento en este tablero geopolítico. No se trata simplemente de permitir o no que Kiev ataque el suelo ruso con misiles de largo alcance. La verdadera amenaza yace en el hecho de que, al hacerlo, la OTAN y sus aliados están firmando su entrada oficial en un conflicto cuyas llamas ya devoran las fronteras orientales de Europa. Este enfrentamiento, que a un inicio fue visto con muchos como una guerra limitada entre Rusia y Ucrania, ha comenzado a mutar bajo la sombra de una participación cada vez más obvia de Occidente. Desde el inicio de las hostilidades, el papel de la OTAN ha sido debatido en los salones de poder de Washington y Bruselas. Pero ahora, con la posibilidad de que se utilicen misiles de largo alcance fabricados por el Reino Unido y Francia contra territorio ruso, el velo de la ambigüedad ha sido retirado. La advertencia de Putin se despliega en un panorama bélico cargado de matices históricos. Las potencias occidentales no son ajenas a las confrontaciones indirectas, pero la naturaleza de este conflicto, en la frontera misma de una Rusia que ve su seguridad amenazada, evoca fantasmas de enfrentamientos mucho mayores. Putin ha dejado claro que si esta decisión se concreta, tomaremos la decisión adecuada en función de las amenazas que se nos planteen. Esta declaración no es solo una advertencia, es la materialización de una realidad que Occidente ha querido ignorar. Rusia no permitirá que la guerra se expanda más allá de sus fronteras sin una respuesta proporcional. Putin, en un gesto calculado, desnudó la realidad de la participación occidental en la guerra. El ejército ucraniano es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental por sí solo, afirmó, subrayando que sin la ayuda de inteligencia proporcionada por satélites de la OTAN, Kiev no podría coordinar estos ataques. En palabras de Putin, estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. Un hecho que, de confirmarse, demostraría que la participación de Occidente en el conflicto es mucho más profunda de lo que se ha reconocido públicamente. La historia no es benévola con los imperios que subestiman a sus adversarios. Las grandes potencias europeas han visto antes cómo sus juegos de poder en las periferias se transformaron en guerras que arrasaron con su propio suelo. La Primera Guerra Mundial comenzó por una chispa en los Balcanes, pero en cuestión de meses
Los principales actores europeos estaban envueltos en una carnicería que dejó millones de muertos. ¿Es que acaso no han aprendido las lecciones de la historia? Mientras tanto, en los círculos de poder de Washington se debaten las implicaciones de autorizar o no estos ataques en profundidad. Según un informe de The Times, Estados Unidos podría permitir que Kiev utilice misiles británicos y franceses para atacar territorio ruso, aunque con la esperanza de que al no proporcionar misiles estadounidenses se evite una mayor escalada del conflicto. Esta lógica, tan propia del pragmatismo estadounidense, no convence a Moscú. Para Putin, el hecho de que Occidente siquiera contempla esta posibilidad es una señal inequívoca de que las potencias occidentales están preparadas para involucrarse más profundamente en el conflicto. El líder ruso también señaló que se intenta sustituir los conceptos. No se trata de permitir o prohibir a Kiev que ataque a la Federación Rusa, porque Kiev ya ha estado llevando a cabo estos ataques. La verdadera pregunta, insistió, es si Occidente está dispuesto a cruzar el umbral que convierte esta guerra en una confrontación directa entre OTAN y Rusia. A medida que la guerra se intensifica, la postura de Rusia se vuelve más intransigente. El país que ha resistido las sanciones económicas impuestas por Occidente ha demostrado que su capacidad militar y económica es mucho más resistente de lo que sus adversarios esperaban. Los ataques con drones y misiles de largo alcance podrían ser el último paso antes de una escalada total del conflicto, y Putin no deja dudas de que responderá con toda la fuerza necesaria si esto ocurre. Los análisis de expertos militares no dejan lugar a dudas. Si Ucrania lanza ataques en profundidad en territorio ruso, el conflicto se desbordará. Los misiles de largo alcance podrían golpear ciudades rusas clave, lo que obligaría a Moscú a responder con ataques devastadores. Las tácticas militares en juego son complejas y despiadadas, pero en esencia son un recordatorio de que la guerra es un juego de suma cero. Rusia ha mostrado su habilidad para adaptarse, utilizando una combinación de fuerzas convencionales y tácticas híbridas que han confundido y desgastado a sus oponentes. El suelo ucraniano, fértil pero arrasado por la guerra, se ha convertido en un campo de batalla donde las grandes potencias prueban sus armamentos y estrategias. Cada misil lanzado, cada dron que surca los cielos, lleva consigo el peso de la historia, de guerras pasadas y presentes. Putin lo sabe, y lo ha dicho sin embargos. Si Occidente se involucra directamente, el conflicto cambiará su naturaleza. Lo que hoy se presenta como una guerra por delegación se transformará en un enfrentamiento abierto entre las mayores potencias del mundo. Un enfrentamiento que, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, podría tener consecuencias imprevisibles. Los números hablan por sí solos. Las pérdidas en Ucrania son devastadoras, pero lo que está en juego es mucho más que un balance de bajas. Si la OTAN da un paso en falso, Rusia no dudará en responder. Y entonces la guerra, hasta ahora confinada a las fronteras de Ucrania, podría desbordarse hacia un escenario mucho más amplio. Putin ha lanzado su advertencia, clara y tajante. Si la OTAN cruza esa línea, ya no habrá vuelta atrás. Y aunque Washington prefiera cerrar los ojos y pretender que sus decisiones son inofensivas, el reloj sigue corriendo y la guerra, como una bestia insaciable, no espera por nadie. ¿Realmente creen que podrán controlar la tormenta que ellos mismos desataron? O tal vez cuando sea demasiado tarde se darán cuenta de que jugar a ser los árbitros del mundo tiene un precio mucho más alto del que estaban dispuestos a pagar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.